4 de la mañana de Magdalena, Jalisco. La noche no era simplemente la ausencia de luz. Esta noche era una entidad viva, densa y opresiva, que asfixiaba a la ciudad en un silencio casi absoluto. El aire cargaba el olor a polvo húmedo y una amenaza invisible, como si las mismas calles de asfalto contuvieran la respiración, esperando que algo estuviera a punto de romperse. Completamente desierto, ni una sola luz de torreta de patrulla, ni una sirena que rasgara la quietud, solo pasos calculados al centímetro. Los ecos secos y breves de botas tácticas rebotando en el pavimento, creando un ritmo mortal. La orden se transmitió no con palabras, sino a través de miradas, de sentimientos decididos en la oscuridad. Capturar, sin alertar, sin fallar. Esto no era una redada ruidosa, era una cirugía precisa al milisegundo, realizada sobre el cuerpo de una ciudad dormida, meticulosa, silenciosa y letal. Este despliegue de fuerzas parecía sacado de una novela de espionaje de John le Carré, más que de un procedimiento policial convencional, pero era completamente real, y estaba sucediendo, aquí mismo, en el corazón de un territorio donde el crimen organizado parecía haberse convertido en un poder intocable, un estado dentro del estado. Al mando de la operación, a distancia, desde una sala de situación a cientos de kilómetros, estaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el hombre de los ojos que nunca duermen, que había convertido la guerra contra las drogas en una partida de ajedrez intelectual, donde cada movimiento se calculaba con datos y paciencia. Esta noche, su reina estaba a punto de dar jaque mate. El objetivo se escondía dentro de esa casa, una casa tan normal que resultaba sospechosa, sin lujos ostentosos, ni muros altos, ni un ejército de guardias armados. Se mimetizaba perfectamente en el barrio de clase media, un camuflaje genial. Y adentro, no había un capo tatuado, no había un violento sediento de sangre, sino uno de los cerebros criminales más peligrosos y esquivos de las últimas décadas. Su nombre era María del Rosario N. En el papel ella no existía, pero en el inframundo, ese nombre era una leyenda, un espectro que sembraba el terror no con balas, sino con hojas de cálculo de Excel, líneas de código encriptado y jugosos contratos públicos. Con una orden de captura roja emitida por el Buró Federal de Investigaciones FBI y la Administración para el Control de Drogas DEA, María del Rosario N. era acusada de ser la arquitecta principal de la red financiera y logística del cártel de Jalisco Nueva Generación. Había infiltrado gobiernos municipales, manipulado contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares y operado una línea de exportación de fentanilo, con la marca Hecho en México, directa al corazón de los Estados Unidos. Pero la historia de esta noche no era simplemente un arresto, era una declaración. Una prueba contundente de que el Estado, cuando tiene la determinación y los medios, actúa con una fuerza temible. Era la afirmación de que el crimen también puede ser derrotado con inteligencia, con paciencia, y no solo con sangrientos tiroteos en las calles. Como dijo el secretario Harfuch en la rueda de prensa horas después, con una voz serena que ocultaba una tensión extrema. Este no es un arresto ordinario, es el final de una guerra silenciosa de años entre la inteligencia y el crimen. Y esta guerra, señoras y señores, apenas comienza. Para comprender la magnitud de María del Rosario N., debemos retroceder en el tiempo, a un lugar y un momento en que la oscuridad apenas comenzaba a formarse. Tepatitlán, Jalisco, año 2007. El pequeño pueblo, sofocante por el calor y el olor a cuero, en una notaría de tercera categoría, polvorienta y estrecha. Una joven de 21 años llamada María trabajaba diligentemente. Mecanografiaba contratos, sellaba documentos, cotejaba cifras. Era solo una empleada menor, un pequeño engrane en la maquinaria administrativa. Pero María poseía un talento innato, una habilidad casi sobrenatural. Podía ver las grietas. En las áridas páginas de la ley fiscal, en las enrevesadas regulaciones de la propiedad de la tierra, veía caminos que otros no veían. Detectaba los errores, las debilidades que se podían explotar. Ese talento al principio solo atrajo la atención de contadores que querían ayudar a sus clientes a ahorrar unos pesos, pero luego atrajo la atención de gente mucho más peligrosa. A finales de 2010, el destino la puso en el camino de Edgar El Dorado Zárate. El Dorado no era sicario. Era el operador financiero del cejo ANG en la región de Los Altos, un hombre con el cerebro de un COO de Wall Street y el corazón de un tirano. No necesitaba gente que supiera disparar, necesitaba gente que supiera calcular. Cuando conoció a María, reconoció de inmediato el terrible potencial que se escondía tras su apariencia mansa y callada. Vio un alma más poderosa que un AK-47. Y fue entonces cuando comenzó la transformación de María. No se convirtió en una sicaria sexy, ni en la amante de un capo. Su papel era mucho más importante. Se convirtió en una estratega silenciosa, una arquitecta del imperio criminal. Año 2012. Desde una oficina miserable, ya gestionaba una red de 12 empresas fantasma que operaban en sectores que iban desde la construcción y la agricultura hasta el transporte. Estas empresas eran completamente legales en el papel, pero existían únicamente para lavar las enormes cantidades de dinero sucio del CJNG. Año 2015. Diseñó y ejecutó un plan audaz,
tejiendo una red de 37 contratos de obra pública falsos en municipios estratégicos como San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Tonalá. Convirtió puentes que nunca se construirían, carreteras que solo existían en los planos, en máquinas de imprimir dinero para el cártel. Año 2019. Según informes de inteligencia filtrados por la DEA, María supervisó personalmente el establecimiento de una red de exportación de fentanilo desde el puerto de Manzanillo hasta Chicago. La ruta de la muerte estaba perfectamente camuflada bajo la apariencia de empresas de agroquímicos legales en Colima. Toneladas de muerte blanca se transportaban en contenedores etiquetados como fertilizante. La arma de María no eran las balas ni la violencia. Sus armas eran las hojas de cálculo de Excel, los códigos fiscales del Servicio de Administración Tributaria, SAT, y los teléfonos encriptados de grado militar. Se ganó la confianza absoluta de los líderes del CJNG por una simple razón. Nunca levantaba sospechas, era discreta, precisa, eficiente y letal a su manera. Pero lo más aterrador, lo que la convertía en una amenaza de nivel nacional, era su influencia institucional. Documentos incautados muestran que en 2021 tuvo reuniones secretas con al menos 3 alcaldes en funciones, un ex senador del PRI y una jueza de distrito en Guadalajara. No eran reuniones para amenazar, eran negociaciones. No hacía ofertas que no pudieran rechazar, hacía ofertas que querían aceptar. Ofrecía algo mejor que el dinero en efectivo, contratos lucrativos, asesoría para evadir impuestos legalmente y, lo más importante, silencio. María del Rosario N. no era una víctima forzada, ni una sicaria romantizada. Era la autora intelectual, el cerebro de un modelo criminal completamente nuevo. El crimen organizado con rostro de funcionaria eficiente. Un modelo basado en la simulación y la captura del propio aparato estatal. Y esto plantea una pregunta terriblemente incómoda. ¿Cuántas Marías más hay ahí fuera? ¿Cuántas personas están sentadas en oficinas con aire acondicionado, revisando contratos públicos, mientras al mismo tiempo envían cargamentos de muerte al mundo disfrazados bajo el manto del progreso y el desarrollo? Porque el verdadero poder del crimen no siempre se esconde en las sierras o en las selvas. A veces, se firma con una pluma Montblanc, en un papel con membrete oficial del gobierno. Magdalena, Jalisco, 03:47 AM, martes 21 de mayo de 2025. La puerta fue derribada no por una patada, sino por un dispositivo hidráulico silencioso. En segundos, 23 agentes de élite de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata, FERI, la Secretaría de Marina, SEMAR, y la Fiscalía General de la República, FGR, irrumpieron. Se movían como un solo organismo, cada uno sabiendo exactamente su posición y su papel. Adentro, María del Rosario N. fue arrestada mientras aún estaba somnolienta. Ni un grito, ni un acto de resistencia. Simplemente miró a los hombres de negro, armados hasta los dientes, que la rodeaban con una calma aterradora. 3 teléfonos celulares, 2 computadoras portátiles y una memoria USB encriptada la hallaban en la mesita de noche. No había armas, no había dinero en efectivo, solo datos. Y esa fue la victoria. Este arresto no fue el resultado de un tiroteo, sino la culminación de una operación de inteligencia de 6 meses, una cacería que tuvo lugar enteramente en el mundo digital. Esta vez, la captura no se logró con la fuerza bruta, sino con algo mucho más peligroso, la inteligencia. Durante 6 largos meses, un equipo especial conjunto de analistas de la DEA y de la FGR peinó un océano de datos. Se analizaron más de 11.000 transacciones financieras. Se filtraron terabytes de datos de geolocalización encriptados de dispositivos intervenidos en 3 países, México, Estados Unidos y Colombia. Patrones de movimiento, metadatos, cada rastro digital, por minúsculo que fuera, fue trasteado y verificado de forma cruzada. Fue un trabajo de tortura mental. Miles de horas mirando pantallas, tratando de encontrar un patrón en el caos, buscando una señal débil en medio de millones de interferencias. La red de María estaba diseñada para ser invisible. Usaba servicios bancarios en línea en Chipre, carteras de criptomonedas anónimas y empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Todo lo fuerte de una red radica en su base de inteligencia. Pero lo que nunca había considerado María es que la inteligencia se puede comprar o usar, pero la inteligencia también se puede imitar. Fue en gran medida la gestión de María la que la hizo tan exitosa, pero la misma gestión fue lo primero que se utilizó para desarmarla. El punto de quiebre llegó el 10 de mayo.
Se realizó una transferencia bancaria de $17,450 desde una empresa fantasma de autopartes en San Diego, California. Lo inusual fue que en el mismo instante en que se confirmó la transacción, uno de los dispositivos móviles atribuidos a María emitió una señal desde una ubicación que coincidía de manera extraña. Una pequeña y remota finca al sur de Magdalena, Jalisco. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. 3 días después, un dron de vigilancia sigiloso, volando a 10,000 metros de altura, utilizó una cámara térmica para confirmar la presencia de una persona durante la noche en esa propiedad. La imagen era borrosa, pero los algoritmos de análisis de la marcha y la firma de calor arrojaron una coincidencia del 97.8% con los datos de María. Inmediatamente se activó el protocolo 0 disparos. No hubo persecuciones a alta velocidad, no hubo asedios dramáticos, solo estrategia. T-60. Una hora antes de la operación, las redes móviles e Internet en un radio de 4 kilómetros alrededor del objetivo fueron neutralizados silenciosamente por una unidad de guerra electrónica. El objetivo quedó completamente aislado del mundo exterior. T-25. Los equipos de asalto tomaron posiciones desde 4 puntos de acceso, moviéndose a través de campos y caminos de tierra en la oscuridad absoluta. T-5. El líder del equipo de asalto dio la señal final. T-0. La puerta fue derribada. A las 03:47 am, María del Rosario N. fue arrestada. Toda la operación, desde el inicio de la aproximación hasta la neutralización del objetivo, duró menos de 120 segundos. No se disparó ni una sola bala. Esta operación marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen en México. Demostró que el Estado, cuando decide actuar con tecnología, coordinación interinstitucional y una voluntad política férrea, puede derrotar a los cerebros criminales más sofisticados sin necesidad de violencia. Y esta es la lección más poderosa. La nueva guerra contra el crimen no se gana con plomo, se gana con datos. El futuro de la seguridad ya no reside solo en los cuarteles militares, sino en los servidores, los algoritmos y la capacidad de leer lo que otros no quieren que se vea. La historia que parecía haber terminado, en realidad, apenas revelaba un capítulo mucho más oscuro. Ciudad de México, 07:51 am, miércoles 22 de mayo de 2025. La noticia del arresto de María del Rosario N. se convirtió en una tormenta mediática. Los titulares sensacionalistas elogiaban el arresto sin disparos, la victoria de la inteligencia. Pero en las salas de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, donde los expertos corrían contra el tiempo para desencriptar la USB y las computadoras incautadas, una verdad mucho más aterradora estaba saliendo a la luz. Lo que encontraron no era solo evidencia de lavado de dinero o contrabando. Encontraron la lista de los traidores. En una carpeta encriptada con el nombre inofensivo de consultores externos, los investigadores descubrieron una hoja de cálculo con 48 nombres codificados. Después de horas de trabajo arduo con el apoyo de criptógrafos del FBI, el velo del secreto fue levantado. El resultado dejó atónitos incluso a los oficiales más experimentados. La red de protección de María no solo estaba compuesta por criminales o políticos corruptos, estaba construida con ex agentes del propio sistema, aquellos que una vez juraron proteger la ley. 21 personas fueron identificadas como exfuncionarios de alto nivel de México. 9 personas eran exagentes de agencias de aplicación de la ley de Estados Unidos, incluyendo 3 exmiembros de la DEA retirados entre 2017 y 2021. Uno de los nombres más impactantes era el de James H. Belton, ex jefe de operaciones de campo de la DEA en El Paso, Texas. Después de su retiro, Belton fundó Deltacom Security, una empresa privada que ofrecía servicios de ciberseguridad y consultoría anticrimen a gobiernos municipales en el norte de México. Una fachada perfecta. Según la investigación, Deltacom Security era en realidad un canal para proporcionar inteligencia técnica, vulnerabilidades de seguridad e incluso horarios de patrullaje al CJNG, ayudando a que los cargamentos de María se movieran sin que se detectaran. En territorio mexicano, la lista también incluía nombres como Luis Mendoza Ruiz, ex subdirector de la Policía Federal Preventiva, y Sandra León Paredes, ex fiscal regional en Baja California. Se cree que ambos proporcionaron acceso a bases de datos sensibles, neutralizaron alertas migratorias y extraviaron expedientes de investigación relacionados con las empresas de María. A cambio, recibían pagos regulares de alrededor de $15,000 mensuales a través de consultorías fantasma. María del Rosario N. había explotado genialmente el vacío legal y ético más peligroso. ¿Qué sucede cuando un oficial de la ley se retira?
Hoy en día, no existe un mecanismo de seguimiento estructurado sobre cómo utilizan su conocimiento institucional, sus contactos o sus credenciales de seguridad después de dejar el servicio. Se convierten en mercenarios con conocimientos invaluables. Durante 5 años, construyó un ejército en la sombra de exagentes que ya no respondían ante nadie, pero que sabían perfectamente cómo eludir auditorías, apagar radares de vigilancia y manipular sistemas internos sin dejar rastro. Así fue como pudo mover más de $120 millones en efectivo entre 2020 y 2024 sin que se registrara una sola incautación. Este descubrimiento asestó un duro golpe a la confianza en la cooperación de seguridad bilateral entre México y Estados Unidos. ¿De qué sirve invertir millones de dólares en programas de inteligencia, en la formación de agentes, si esos mismos agentes capacitados venden después su experiencia al mejor postor? María no compraba protección amenazando, compraba experiencia, compraba los mapas del sistema, las claves, las puertas traseras, y lo hacía de forma casi legal, porque tanto en México como en Estados Unidos, la legislación aún no se ha puesto al día para controlar lo que los exagentes hacen con lo que saben. Esto ya no es una simple historia de corrupción, es una alerta urgente para la seguridad nacional de ambos países, porque si no cerramos estas brechas mortales, el próximo cerebro del narcotráfico podría estar siendo entrenado y certificado dentro de nuestro propio sistema. 4:15 a.m., martes 21 de mayo. Cuando María del Rosario N. era escoltada al hangar de la FGR en Guadalajara, un pequeño pero crucial detalle no pasó desapercibido para un analista de psicología criminal. No llevaba joyas ostentosas, no llevaba maquillaje cargado, no tenía ninguna de las señas clásicas de una buchona, la imagen de la mujer en el narcotráfico que suelen retratar los medios y la ficción. Vestía una sencilla blusa blanca sin marca, jeans negros y el cabello recogido en un moño pulcro. La apariencia de una contadora, de una oficinista. Nada en su aspecto sugería peligro, y esa era su mayor arma. El arresto de María descorrió el velo sobre un fenómeno alarmante, el ascenso de una nueva generación de liderazgo femenino silencioso y ultra eficiente en las organizaciones criminales de México, la generación de las jefas 4.0. No son las mujeres que posan en Instagram con fajos de billetes o armas chapadas en oro, son las que se sientan en las juntas directivas, las que saben cuándo callar y cuándo firmar un documento clave que puede cambiar el destino de una ciudad entera. Son las que se infiltran con elegancia, las que controlan imperios criminales sin levantar jamás una sospecha. Según el expediente, María no trabajaba sola, era parte de lo que las autoridades ahora identifican como el Consejo Logístico Femenino del CJNG, una estructura de poder paralela e ultra discreta, compuesta por al menos otras 5 operadoras estratégicas, cada una responsable de un área vital: lavado de dinero internacional, logística transnacional, falsificación de contratos gubernamentales y cooptación política. Lo más impactante era cómo habían utilizado los propios prejuicios de género para ocultar sus operaciones. Se hacían pasar por contadoras diligentes, asistentes legales dedicadas, consultoras de desarrollo urbano brillantes. Vestían de forma conservadora, hablaban poco en las reuniones públicas y evitaban las ruidosas reuniones sociales del mundo del narco. Mientras los capos masculinos, con su naturaleza belicosa y ostentosa, eran fácilmente identificables y se convertían en objetivos de las fuerzas del orden, estas mujeres operaban a salvo desde las sombras. Este error de percepción permitió a María durante más de 8 años dirigir más de 117 operaciones complejas de lavado de dinero, coordinar la transferencia de cientos de armas pesadas desde Texas hasta Michoacán y controlar rutas marítimas desde Ecuador hasta Manzanillo sin que se la detectara. Las bases de datos de la FGR, la UIF e Interpol no la tenían marcada como una amenaza alta. ¿Por qué? Porque los algoritmos y los perfiles criminales estaban construidos sobre los viejos estereotipos: violencia, masculinidad, ostentación. María no encajaba en ninguno. Utilizaba dominios técnicos, aplicaciones de gestión empresarial, VPN de doble capa y mecanismos de autenticación multifactor que hasta ahora los expertos apenas comienzan a descifrar. Este caso plantea una pregunta diabólicamente difícil. ¿Estamos preparados para investigar a un tipo de criminal que no se parece en nada a lo que esperamos ver? La respuesta, hasta hoy, es no. Los procesos de investigación, las alertas migratorias e incluso los algoritmos de detección de fraude en las plataformas financieras siguen priorizando características asociadas a los hombres. Estamos ignorando la mitad del panorama. El arresto de María no es solo una victoria. Es un llamado urgente a reevaluar todas nuestras herramientas de análisis criminal.
a romper los estereotipos que están permitiendo que una nueva generación de criminales femeninas, inteligentes, discretas y letales, prosperen sin control ante nuestros propios ojos. Porque el crimen organizado moderno ya no se construye solo con violencia. Ahora se gestiona con hojas de cálculo de Excel, con contratos legales, con lenguaje técnico y, en muchos casos, con el rostro de una mujer de la que nunca sospecharías. La lección está sobre la mesa. Mientras sigamos buscando a los narcos de las películas, seguiremos ignorando a quienes realmente mueven los hilos. Y cuando finalmente nos demos cuenta y miremos hacia atrás, quizás ya sea demasiado tarde. 4:53 AM, martes 21 de mayo de 2025. Cuando los agentes de élite registraron la finca, solo tenían un esquema parcial basado en análisis sísmicos, una vaga sospecha y una orden clara: asegurar todo. No sabían con certeza qué encontrarían bajo tierra. La realidad superó la imaginación más descabellada. Oculta bajo 2.33 metros de hormigón armado, sellada por una puerta magnética sin manija, descubrieron algo que era casi imposible que existiera en territorio mexicano. Una cápsula tecnológica, una fortaleza digital completamente fuera del alcance de la vigilancia del Estado. Era un búnker digital, revestido con una jaula de Faraday capaz de aislar absolutamente todas las señales electromagnéticas. Ningún radar, dron, satélite o software espía podía penetrar o interceptar las comunicaciones que se realizaban en su interior. Estaban ante el cerebro cibernético del CJNG. Adentro, el aire era frío y seco, y el zumbido de los servidores era constante. 6 servidores interconectados, operando con independencia energética gracias a un sistema de baterías de litio de alto rendimiento, respaldado por paneles solares ocultos y un generador silencioso bifásico. Cada servidor cumplía una tarea diferente: monitoreo logístico, seguimiento en tiempo real de las rutas de droga y armas, contrainteligencia, análisis de las operaciones policiales y militares, prediciendo redadas, finanzas, gestión de las transacciones de lavado de dinero a través de una plataforma de blockchain privada, inteligencia humana, o Human Int, almacenamiento de expedientes detallados de funcionarios, policías y jueces cooptados, guerra cibernética, coordinación de ataques de denegación de servicio, o DDoS, y phishing contra agencias gubernamentales, e inteligencia artificial, o IA, y esto era lo más alarmante: un sistema de reconocimiento facial por IA, conectado a cientos de cámaras ocultas en puntos estratégicos, capaz de identificar automáticamente a agentes encubiertos, vehículos sin placas y comportamientos sospechosos en tiempo real, para luego enviar alertas encriptadas a los operadores. El equipo también encontró una flota de 12 drones modificados con cámaras térmicas, con alcance de hasta 8 kilómetros y capacidad para interferir señales de radio. Algunos incluso tenían pequeños compartimentos para soltar dispositivos de escucha o pequeñas cargas. Todo el sistema estaba automatizado a un nivel aterrador. Si un helicóptero de la Marina se acercaba a una ruta de trasiego, el sistema lo detectaba automáticamente, lo cotejaba con las bases de datos de vuelo y enviaba una alerta encriptada al convoy. Nadie necesitaba estar físicamente presente para supervisar. Era un sistema de defensa remoto, automático y ultra eficiente. Este descubrimiento no fue solo una victoria de inteligencia, fue una calosfriante llamada de atención. Demostró que el crimen organizado no solo se está poniendo al día, sino que en algunas áreas está superando la capacidad tecnológica del propio Estado. No solo están comprando gente, se están construyendo una infraestructura tecnológica para hacer del territorio nacional su propio campo de juego. La guerra ya no se libra solo en las calles, sino en cada byte de datos, en cada línea de código, en cada frecuencia de radio. Y en esa guerra, quien tenga la superioridad tecnológica ganará. Al ser esposada y conducida, María del Rosario N. no se resistió. Guardó silencio durante todo el proceso, pero justo antes de ser subida al helicóptero Black Hawk, se dio la vuelta, miró directamente a los ojos a uno de los comandantes de la operación y gritó una sola frase con una voz gélida y llena de promesas: no tienen idea con qué se están metiendo. Y tenía razón. La mujer, que en apariencia vivía como una contadora independiente, con 2 perros labradores y una camioneta gris sin lujos, era en realidad el cerebro coordinador de un imperio criminal multinacional. Su mente no solo ordenaba pagos o firmaba contratos, coordinaba la exportación de metanfetaminas desde Colima, la importación de armas de Guatemala y la circulación de dinero en efectivo a través de más de 22 municipios mexicanos con la precisión de una empresa de logística como FedEx o DHL. Desde un servidor oculto en Veracruz, controlaba los flujos logísticos con una precisión milimétrica, utilizando software de gestión de la cadena de suministro comercial modificado por hackers profesionales. Cada envío tenía una orden de servicio.
Cada convoy tenía una ruta predefinida, paradas seguras, códigos de silencio y protocolos de contingencia en caso de intercepción. Ella no improvisaba, ejecutaba. Pero lo que realmente conmocionó no fue la tecnología, sino la impunidad que el sistema le había otorgado. 5 exfuncionarios municipales habían validado contratos fantasma. 3 fiscales estatales habían omitido deliberadamente procesar informes financieros con su nombre. Un ex subsecretario de Economía había aprobado la creación de 6 empresas fantasma en menos de una semana. Esto no era un error administrativo, era una red de protección sistémica. El caso de María del Rosario N. nos obliga a enfrentar una verdad descarnada. El cerebro más brillante del narcotráfico no necesita un solo disparo. Le basta con un sello oficial. Su poder no provenía del miedo que infunden las armas, provenía del blindaje legal perfecto que la corrupción le había proporcionado. Mientras no entendamos que el crimen organizado moderno usa más computadoras que rifles y se sienta en más escritorios que en campamentos de entrenamiento, seguiremos perdiendo una guerra que ya cambió por completo de campo de batalla. Lo más aterrador era la integración. Un joven experto de la FGR, con los ojos pegados al monitor principal, murmuró como si no pudiera creer lo que veía. «Dios mío, está aprendiendo por sí misma». El sistema no solo almacenaba datos, estaba vivo, respiraba, pensaba. En cuestión de segundos, podía ejecutar miles de simulaciones para un cargamento de droga. Cotejaba datos meteorológicos, horarios de patrullas policiales actualizados en tiempo real a través de fuentes filtradas, condiciones del tráfico e incluso publicaciones en redes sociales locales para detectar movimientos inusuales. Y basándose en los resultados, reconfiguraba automáticamente los planes logísticos, eligiendo la ruta óptima con el menor riesgo y luego enviaba órdenes encriptadas a los dispositivos de los conductores. No estaban solo ante un centro de datos, estaban ante una versión criminal de un centro de mando de operaciones militares de última generación. En una pantalla 3D, las rutas de transporte aparecían como arterias rojas palpitantes, atravesando el territorio mexicano. El historial de operaciones se almacenaba, analizaba y utilizaba para optimizar futuras campañas. La interfaz de usuario, según los expertos, era tan intuitiva y sofisticada que sin duda fue desarrollada por un equipo de programadores con formación avanzada en ciberdefensa a nivel nacional. Esto no era obra de criminales aficionados, era la obra de genios oscuros. En otra esquina, otro experto había roto la primera capa de cifrado de los registros financieros. «Están usando Shadow 156», anunció con la voz llana de asombro. Shadow 156 es un algoritmo de encriptación que normalmente solo se utiliza en las plataformas de criptomonedas más seguras, casi imposible de romper. Los flujos de dinero se rastrearon no a bancos locales, sino a paraísos financieros globales. Cuentas en los Emiratos Árabes Unidos, empresas fantasma en Panamá y fideicomisos anónimos en Luxemburgo. Toda esta estructura no seguía un patrón local. Era una entidad internacional, móvil y supremamente sofisticada. No tenía fronteras ni lealtades, más allá de la lealtad al beneficio y al poder. Y entonces la pregunta más importante, la pregunta que pesaba como una losa sobre el pecho de todos en la sala, fue susurrada al aire por un agente del FBI. ¿Cuántos centros como este están operativos ahora mismo en otros estados, sin que tengamos la más remota idea? El silencio fue total. Mientras la opinión pública, los políticos e incluso parte de las fuerzas de seguridad seguían pensando que la guerra contra el crimen se libraba con rifles y puestos de control en las carreteras, el CJNG y gente como María del Rosario N. habían evolucionado silenciosamente. Habían dejado atrás la guerra del siglo XX. Estaban librando una guerra del siglo XXI con firewalls, IA y drones sigilosos y arquitectura de nube descentralizada. La guerra había cambiado. Y el Estado mexicano, con su burocracia y sus estrategias obsoletas, no podía seguir actuando como si estuviera en 1990. El arresto de María del Rosario N. había descorrido inadvertidamente una cortina, revelando un punto ciego devastador, un talón de Aquiles mortal. México no estaba ni de lejos preparado tecnológicamente para enfrentarse a un enemigo digital. No hay suficientes expertos, no hay suficiente presupuesto. Y lo más grave, no hay una voluntad política sostenida para invertir en la ciberinteligencia del siglo XXI. Este centro de mando no solo era la prueba de una operación criminal avanzada, era una advertencia, una sentencia de muerte. Porque mientras seguimos debatiendo sobre las cifras de arrestos, sobre las victorias superficiales, la nueva generación de criminales ya no necesita huir, solo necesitan conectarse a Internet. Y si no actuamos ahora, si no hacemos una revolución completa de mentalidad y tecnología, no solo perderemos la guerra, ni siquiera nos daremos cuenta de que la hemos perdido hasta que todo se derrumbe. 5:34 AM, martes 21 de mayo de 2025. En el caos de la clasificación y aseguramiento de pruebas,
un joven agente recogió un disco duro externo Seagate, de apariencia insignificante, que yacía bajo una pila de papeles. Lo conectó a su portátil, solo para comprobarlo, y lo que apareció en la pantalla le hizo dar un paso atrás, con una oleada de náuseas subiendo por su garganta. Lo que acababa de abrir era más oscuro que cualquier sistema de encriptación o dron armado. Acababa de encontrar el libro de contabilidad del infierno. Era la prueba de una gigantesca red de trata de personas. Una maquinaria para industrializar el dolor, con conexiones directas con la brutal pandilla transnacional Mara Salvatrucha, o MS-13. En el disco duro había más de 1.200 documentos de identidad robados, 384 fotografías de retrato de las víctimas, con los ojos vacíos y llenos de miedo, decenas de videos de ellos siendo amenazados, golpeados, y lo más perturbador, una simple hoja de cálculo de Excel que era lo más aterrador de todo. El nombre del archivo: Almacén, Rotación, Servicio Frontera 5. Los seres humanos habían sido convertidos en mercancía. Estaban clasificados como artículos en un almacén. Columnas, filas, cifras crías. Columna A, ID de la víctima. Columna B, edad. Columna C, nacionalidad. Columna D, condición física A, B, C. Columna E, potencial de uso, laboral, sexual, servicio especial. Hombres, mujeres e incluso menores de edad, marcados, valorados. Muchos de los nombres de la lista coincidían con personas reportadas como desaparecidas en Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y en estaciones migratorias del sur del país. La red de María del Rosario y la MS-13 no elegía a sus víctimas al azar, cazaban a los más vulnerables, a aquellos cuya desaparición no haría ruido, migrantes sin papeles, sin familiares conocidos, sin redes de protección. Eran fantasmas, invisibles para la sociedad y por lo tanto la presa perfecta. Los documentos detallaban el mecanismo de esclavitud por deuda. Las víctimas eran atraídas o forzadas a firmar contratos de trabajo falsos, con deudas iniciales de hasta 50,000 pesos por los costos de transporte. A partir de ahí, sus vidas dejaban de pertenecerles. Eran transportados como ganado, hacinados en trenes de carga o en camiones modificados hasta puntos de concentración en la frontera norte. Allí, la mercancía humana se dividía en 3 categorías: explotación laboral, vendidos a talleres clandestinos, a granjas ilegales, trabajando 16 horas al día en condiciones infrahumanas para pagar una deuda que nunca terminaba. Explotación sexual, mujeres y niñas vendidas a bares y burdeles clandestinos en Sonora y Baja California donde eran abusadas una y otra vez. Servicio especial, un código que la FGR identificó como misiones forzadas para el crimen. Eran convertidos en mulas para transportar drogas a través de la frontera, en mensajeros ilegales o incluso en escudos humanos en purgas internas. El hallazgo más desgarrador, el que estrujó el corazón de todo el equipo, fue una grabación de audio del 11 de febrero de 2024. La voz temblorosa de un joven de unos 17 años, con acento hondureño, relataba su historia ante una cámara. Él y su hermana de 14 años habían sido separados al llegar a Tapachula. A ella la vendieron a un bar en Reynosa. A él lo obligaron a llevar una mochila llena de metanfetaminas y cruzar a Texas. Si regresas, tu hermana muere, le dijeron. Su rostro, bañado en lágrimas y desesperación, era la imagen más clara de un sistema criminal que había trascendido el narcotráfico. Estaban traficando con almas humanas. Y María del Rosario N., la mujer elegante de las hojas de cálculo, era una pieza clave en esta red. No secuestraba a nadie directamente, hacía algo más sutil. Gestionaba los pagos logísticos, blanqueando los flujos de dinero sucio a través de empresas fantasmas disfrazadas de fundaciones benéficas y programas de regularización migratoria. Todo parecía legal en el papel: recibos, folletos, sellos de ONGs infiltradas. Pero en el fondo, era una industria del sufrimiento, sistematizada con una crueldad despiadada. Esto ya no era crimen organizado tradicional. Estábamos ante un modelo de negocio del horror, donde cada víctima representaba una cifra en una cadena de producción criminal calculada al centavo. El narcotráfico del siglo XXI no solo vende drogas, vende personas como si fueran inventario. Y lo hace al amparo de las fallas del sistema, de una vigilancia migratoria ineficaz, de un aparato de justicia colapsado. La participación de la MS-13 confirmaba que se trataba de un monstruo multinacional, con casas de seguridad en El Salvador, Guatemala y registros de pagos mensuales de hasta $20,000 a intermediarios ubicados en consulados y organizaciones humanitarias. La reflexión aquí trasciende lo policial. Es una responsabilidad ciudadana.
Esta red se alimenta de nuestro silencio, de nuestra indiferencia, de nuestra desinformación. Cada persona que duda en denunciar, cada autoridad que ignora una llamada de auxilio, es un cómplice involuntario de esta maquinaria de tortura. ¿Cómo detectarlo? Hay que buscar las señales. Una persona que siempre tiene miedo al hablar, un grupo que se mueve controlado por un solo individuo, documentos retenidos, tatuajes de propiedad, rutinas impuestas. La educación cívica debe ser la primera herramienta contra esta forma de esclavitud moderna. No basta con mirar a otro lado, hay que incomodarse, hay que actuar. Porque si hoy guardamos silencio, mañana podríamos estar contando otra historia, con otro nombre, otro rostro, pero con el mismo trágico final, desaparecido. 06:12, martes 21 de mayo de 2025. Entre las últimas cajas aseguradas, los agentes encontraron algo que les heló la sangre en las venas, incluso a los más veteranos. No eran armas, no era dinero, eran manuales. Manuales de operación interna, con diagramas, fórmulas y estrategias detalladas sobre la mezcla, distribución y marketing del fentanilo. Pero esto no era narcotráfico tradicional, era algo completamente diferente. Una maquinaria científicamente diseñada para crear adicción en masa y dependencia química a escala industrial. Se abrió un archivo PDF titulado Plan Operativo-2022-2026. El capítulo 3 tenía un nombre escalofriante: Sembrando clientes. El concepto era tan simple como brutalmente inhumano. Contaminar deliberadamente otras drogas como la metanfetamina, la cocaína y pastillas falsificadas como Percocet o Xanax con dosis microscópicas de fentanilo sin que el consumidor lo supiera. El propósito era crear una adicción rápida e irresistible en nuevos mercados, especialmente en comunidades vulnerables del sur de Estados Unidos. El documento especificaba las concentraciones exactas al microgramo, el tiempo de exposición para una adicción máxima e incluso sugerencias de lugares para sembrar el producto. Fiestas juveniles, zonas rurales sin acceso inmediato a atención médica y refugios para personas sin hogar. No era un mercado, era un arma de infiltración social. Los informes forenses de la DEA se citaban en paralelo al plan, y la correlación era aterradora. Entre enero de 2022 y marzo de 2025, se registraron más de 134,000 muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo solo en Estados Unidos. Más del 62% de los casos involucraban sustancias adulteradas sin el conocimiento de la víctima. Estas cifras ya no eran estadísticas, eran el resultado de un plan. María del Rosario N. no solo vendía veneno, diseñaba su expansión. Lo trataba como si fuera una aplicación digital, con métricas, segmentación, curvas de crecimiento y retroalimentación constante. Los investigadores incluso descubrieron simulaciones por computadora sobre la efectividad de la captación según el perfil demográfico. Lo que cualquier empresa legal haría para lanzar un nuevo producto, ella lo usaba para distribuir la muerte. Uno de los detalles más siniestros fue el uso de Dark Drop, una aplicación móvil privada que funcionaba como una versión oscura de Uber. Los distribuidores de bajo nivel recibían coordenadas, recogían el producto en un punto ciego y recibían el pago en criptomonedas. La aplicación era capaz de autodestruirse después de 72 horas de inactividad, sin dejar rastro alguno. Era la distribución de fentanilo por geolocalización. Una dosis de 2 miligramos de fentanilo, menos que un grano de sal, puede causar un paro respiratorio irreversible en menos de 90 segundos. En manos criminales, es un arma de destrucción masiva de bajo costo y de difícil detección. Y eso es exactamente en lo que María del Rosario lo había convertido. Un modelo de negocio global, con acuerdos de precursores en Asia, puertos en Chiapas y laboratorios clandestinos en Michoacán. Pero lo más desgarrador no era la logística, sino el objetivo. El fentanilo no era un error, era una estrategia. Y quienes lo distribuían ya no eran simples criminales, eran ingenieros del colapso social. Lo usaban para someter comunidades, para romper generaciones. Y en medio de todo eso, los datos mostraban que las primeras víctimas solían ser adolescentes que nunca pensaron que estaban consumiendo un opioide. Solo probaron una pastilla azul en una fiesta, una línea de cocaína, un dulce alterado, y nunca despertaron. Aquí surge una gran cuestión ética. ¿Estamos enfrentando a narcotraficantes o a operadores de bioterrorismo informal? María del Rosario trató el fentanilo como un algoritmo. No buscaba usuarios, buscaba dependientes. No quería consumidores, quería esclavos químicos. Y lo consiguió. Miles, quizás cientos miles de veces. Esta investigación no solo exige una acción judicial, exige una revolución de conciencia social. Las escuelas, las familias, los medios deben hablar del fentanilo no como una droga fuerte, sino como lo que es, una trampa mortal programada, porque el cártel entendió que no necesita rifles para matar gente, solo necesita moléculas. Y mientras la sociedad lo ignore,
seguirá siendo la víctima. Una sobredosis a la vez. 6:41 AM, martes 21 de mayo de 2025. El gigantesco cuerpo criminal del CJNG acababa de perder su cerebro, e inmediatamente ese cuerpo comenzó a convulsionar y a devorarse a sí mismo. Apenas unas horas después de que la noticia del arresto de María del Rosario N. se filtrara en el inframundo, comenzaron a aparecer las primeras señales de fragmentación. En al menos 11 municipios de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, las alertas de inteligencia llegaron en cascada. Lo que sucedió a continuación fue un guión de violencia predecible. 3 facciones internas se lanzaron inmediatamente a la lucha por el control. El ala financiera en Guadalajara, el brazo militar liderado por el grupo Delta 1 y los nuevos jefes de plaza, líderes jóvenes y sanguinarios. Se reportaron 17 enfrentamientos armados en menos de 10 horas. Carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, ataques directos a bases de la policía local. En la zona fronteriza entre Tepalcatepec y Apatzingán, un convoy de camionetas blindadas con las insignias del cártel de Sinaloa avanzó sobre el territorio abandonado por el CJNG sin encontrar resistencia. Los buitres ya habían olido la carroña. Donde antes había un control logístico preciso como una máquina, ahora solo había caos, facciones en guerra y el enemigo avanzando. En medio de ese vacío de poder, los alcaldes comenzaron a recibir amenazas cruzadas. Las policías municipales desertaron. Las comunidades, atrapadas de nuevo en el fuego cruzado, guardaron silencio. La caída de una figura clave no siempre trae la paz. A veces, desata una tormenta aún más terrible. 7:14 AM, martes 21 de mayo de 2025. Centro de Mando C5, Ciudad de México. El secretario Omar García Harfuch estaba ahí, en silencio, observando el mapa nacional parpadeando con los puntos rojos de la violencia. El arresto de María del Rosario N. había sido una victoria de la inteligencia, una cirugía limpia, pero también había abierto la caja de Pandora. Su caso era un espejo, reflejando todas las fallas del sistema, procesos de investigación obsoletos, un desprecio por los perfiles criminales femeninos, y un país que aún no entiende que el enemigo moderno ya no viste de negro ni se esconde en las sombras. Se sienta en un escritorio, asiste a reuniones y firma con una pluma de oro. El enemigo ya no solo está armado, tiene estudios, sabe de tecnología, de leyes, de finanzas, y lo más grave, sabe que nuestra ignorancia lo protege. Así que esta historia no solo busca informar, busca despertar. Nos obliga a cuestionar la complicidad social, desde el consumo hasta la indiferencia ante el dolor ajeno. La imagen de María del Rosario N., esposada y en silencio, no solo simboliza el final de una operación, es el comienzo de un desafío mucho más profundo, porque en esta historia no basta con celebrar un arresto, hay que entender su origen, cuestionar lo que se permitió y corregir lo que el sistema dejó florecer en la oscuridad. La guerra continúa, pero ahora ninguno de nosotros puede decir que no lo sabía. El enemigo ha evolucionado, la sociedad también debe despertar, porque si no, el próximo cerebro criminal seguirá operando frente a nosotros, con contratos, computadoras y una sonrisa. Y la próxima vez, quizás, ya no haya nadie para contar la historia.